como inicio e inaugurando esta semana de Innovación Tecnológica 2017, en este sentido, a Sistemas Automotriz SAC, quien en este sentido nos va a dar el tema Mitos y realidades de la tecnología automotriz. El expositor es el ingeniero Carsten Kunkel, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Muchos años atrás que he estado acá en la inauguración de esos eventos. El año pasado también estuve y este año ya seguidito nomás. Sí me interesa saber si alguien ha estado en la presentación del año pasado o todos son nuevos acá. A ver, que levanten la mano quien haya estado en la presentación del año pasado o nadie. Todos son nuevos, todos son alumnos de acá de Senati, me imagino, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces sí hay bastantes innovaciones que voy a presentar porque ya me imaginaba que hay muchas caras nuevas, entonces yo he utilizado algunas imágenes de la presentación pasada que generaron muchas preguntas, muchas consultas, entonces las he incluido en mi presentación. Antes que nada, quiero presentarme también. Mi nombre es Carsten Kunkel. Tuve la suerte de estudiar mecánica automotriz, al igual que ustedes, en Alemania. También por un tema dual, ¿no? Estuve en la Mercedes-Benz en Stuttgart durante 10 años y ahí empecé mi carrera, algo en 1977. Y estudié 10 años en total, entre trabajo, estudio, y terminé con una maestría en mecánica automotriz. Me especialicé un poco en lo que es emisiones, motores, esa es mi especialidad, pero como mecánico automotriz uno tiene que saber obviamente de todo. Cuando vine al Perú abrimos una empresa con un socio que hizo lo mismo, pero en la BMW, y un taller de autos europeos, y ahí fuimos creciendo y al poco tiempo me di cuenta que acá en el Perú estaba un poco desfasado en la tecnología automotor, porque obviamente las innovaciones siempre salen en Europa y hasta que lleguen acá siempre demora. Entonces empecé a traer equipos. Me acuerdo que en el año 88, 89 traje el primer analizador de gases acá al Perú y todo el mundo me decía, estás loco, acá en el Perú no se mide gases, no se necesita eso acá. Es una ilusión que traer un analizador de gases, pero igual empezaron a venir los concesionarios a nuestro taller porque cuando tenían un problema que no sabían solucionar, lo llevaban donde nosotros, porque éramos los alemanes que habían estudiado, que tenían equipos que no tenía nadie más. Y así pasó el tiempo y a los 5 años, 6 años, de repente salió la ley de emisiones máximas, todo el mundo ya empezó a comprar analizador de gases, ya fue algo más normal. Hoy en día el analizador de gases está dentro de los planes de estudio de cualquier mecánico, pero como digo, 20 años atrás, cuando ya en Alemania era un tema indispensable, acá en el Perú todavía no se utilizaba, ¿no? Y así un poco fue creciendo nuestra empresa, así que finalmente ya dejé la mecánica directa, ya no trabajo arreglando vehículos, lo sigue haciendo mi socio y nuestra empresa se dedica ahora básicamente a equipar talleres. O sea, nosotros somos como Sistema Automotriz los especialistas en equipar talleres, tenemos todo tipo de equipo moderno, también hacemos pequeñas capacitaciones a los mecánicos que compran equipos nuestros, más luego les voy a enseñar unos módulos bien interesantes que tenemos. Y aparte tengo otra empresa que es la empresa Liqui-Moly, que es un lubricante alemán, por eso ahora van a ver varias combinaciones donde vamos a hablar un poco de lubricante, que es muy importante para el motor, ¿no? Y ahí hay que saber mucho, especialmente para motores modernos. Hay unos temas que acá todavía siguen siendo desconocidos, pero en Europa ya es lo más normal y se viene acá al Perú también. Y vamos a hablar también un poco del auto eléctrico, o sea, vamos a hablar un poco de todo. Hice un mix justo para ustedes, ¿no?
entre mitos y realidades de la tecnología automotriz, porque me doy cuenta que en muchas oportunidades en los talleres no se considera eso, ¿no? Entonces empecemos con el lubricante del motor, que es importantísimo, ¿no? La mayoría me dice, no, acá todos los aceites de motor son iguales, puedo usar cualquiera, ¿no? Pero la realidad es otra, y eso puede haber sido verdad 20, 30 años atrás, donde habían pocas calidades de aceite, no había mucho que escoger, en realidad daba lo mismo qué lubricante le pongo, ¿no? O sea, habían 3, 4 grados para poder elegir y nada más, y al final no importaba el lubricante que uno usaba, todos eran igual de buenos o igual de malos, ¿no? Pero la realidad es que la calidad del aceite influye un montón en lo que es la vida útil del motor. Tal es así que uno siempre se tiene que concientizar, y eso lo tienen que saber ustedes como mecánicos o futuros mecánicos, ¿no? Que el 40 a 60% del desgaste del motor depende netamente del lubricante, ¿no? Sin embargo, si ustedes consideran lo que se va a utilizar durante la vida útil del vehículo, digamos durante 10 años, el lubricante solamente va a generar un gasto de más o menos 2%, o sea, de lo que nos vamos a gastar en combustible, llantas, reparación de motor, etcétera, nos va a significar el 98%, mientras el lubricante solamente un 2%, insignificante en realidad, ¿no? Entonces no vale la pena ahorrar en un producto tan importante como el lubricante en calidad. Si eso influye en un 60 hasta 60% en la vida útil del motor, ¿no? Tengan consciente siempre buscar lo correcto, lo idóneo para el vehículo. Y no me refiero directamente a nuestra marca, obviamente, ¿no? Todas las marcas de lubricante tienen diferentes calidades, ¿no? Todas las grandes marcas de lubricante no venden un solo lubricante, venden 10 distintos, entre más económicos y más caros. Y por alguna razón será, ¿no? Y si hay uno más costoso y es el que en realidad es el indicado para el vehículo, es preferible ir por este, ¿no? Y no aconsejar al cliente, bueno, pon cualquiera, al final es lo mismo. En parte pueden tener razón el que dice pon cualquiera, al final es lo mismo, porque el motor va a funcionar, definitivamente va a funcionar. Ustedes pueden poner el peor lubricante que encuentren y el motor les va a funcionar. Solamente la pregunta es cuánto tiempo, ¿no? Y la diferencia la va a hacer, no sé, a los 50,000 kilómetros de repente se malogra el turbo. Acá abajo, no sé si tienen un láser. Bueno, si no, acá abajo ven un turbo, ¿no? Un turbo en acción, en la Panamericana, digamos, a 100 kilómetros por hora. Ese turbo se pone así, al rojo vivo. Pero ese turbo tiene que ser lubricado y acá hay una pequeña cañería donde pasa el lubricante. Obviamente, si es un lubricante que se carboniza, que no aguanta esa temperatura, rápidamente el turbo se va a malograr. De repente tienen suerte, les dura 40,000 kilómetros o 50,000, pero con un buen lubricante ese turbo podría durar mucho más, 100,000, 150 o quizás más que el mismo motor, ¿no? Entonces, otra cosa, eje de leva, ¿no? Puede gastarse, no inmediatamente, sino a los 30,000, 40,000, 100,000 kilómetros, pero todo lo que se invierte en calidad de lubricante va a revertir en una vida útil más larga y en menos gasto que uno va a tener en repuesto. Obviamente eso va a ser malo para nosotros porque ya no vamos a tener mucho que reparar y quizás haya algunos que dicen que prefieren que usen un lubricante de mala calidad para que tengan más que reparar, pero ya los clientes ya saben, los clientes ya son más, o sea, las garantías ya son más extendidas, los mismos concesionarios dan mucho más tiempo de garantía, 2 años, 3 años, ya he visto vehículos que dicen 5 años de garantía.
obviamente esos vehículos sí tienen que usar un lubricante que no genere problemas como el lodo negro, que no genere problemas. Esos depósitos que ven en las válvulas son generalmente por evaporación del lubricante, porque hoy en día, antes los vapores salían al aire nomás, hoy en día se recircula y al recircular vuelven a ingresar al sistema de combustión y obviamente si hay mucha evaporación, eso es lo que se genera, ¿no? Se generan depósitos en las válvulas y esas son perjudiciales para cualquier vehículo, ¿no? También muchos me dicen, el aceite que usé es malo porque al poco tiempo, a la semana, 2 semanas, probé la varilla, me salió negro, ¿no? Ese aceite es malo, yo quiero un aceite que siempre quede limpiecito. Si eso pasa, la verdad es que el aceite que han usado con anterioridad debe haber sido muy malo, porque el aceite lo que tiene que hacer es mantener limpio el motor. El motor debe quedar limpio, el aceite puede ensuciarse, pero el motor por dentro tiene que quedar limpio. Entonces, un buen aceite con buen detergente, con buenos dispersantes, lo que hace es mover la suciedad del motor y mantenerla en flote, mantenerla en el circuito sin que se deposite y sin que se quede adherido a las diferentes partes del motor. Eso significa que si yo pongo un aceite que un motor sucio no lo limpia, es un aceite de baja calidad. Un aceite de buena calidad se ensucia rápido porque inmediatamente empieza a limpiar el motor. Si el motor una vez está limpio, el aceite también se va a quedar limpio. Pero el hecho que un aceite se puso negro no significa que es de mala calidad. Al contrario, yo diría que es de buena calidad porque hizo su trabajo, lo limpió, ¿no? Otro mito que muchos me dicen, la viscosidad del aceite es lo más importante. Mientras más viscoso, mejor. Un grado muy alto de viscosidad me protege mucho mejor el motor. Me imagino que ya ustedes todos ya están en el primer siglo. O sea, ¿recién están empezando o ya todos han pasado por la mecánica automotriz? Me imagino que todos saben de viscosidad, ¿no? Viscosidad es el espesor del aceite prácticamente, ¿no? Y ahí les quiero mostrar algo de lo equivocado que están las personas que dicen, no, mejor ya mi auto está viejito, mejor le pongo un aceite más viscoso para que no se consuma, ¿no? Y eso no es verdad, porque especialmente hoy en día los autos muy modernos, ¿no?, requieren de un aceite delgado. Si uno le pone un aceite muy viscoso, muy espeso, empieza a generar desgaste. Es como ponerle una lija mucho más gruesa a una lija fina que usaba antes, ¿no? Acá les he hecho un ejemplo de cuáles son las viscosidades. Me imagino que todos saben que la viscosidad en el aceite se mide bajo la SAE, ¿no? Existen lo típico que todos conocemos, el 15W40, el 2040, 1040, ¿no? Esa es la viscosidad según la SAE, ¿no? El primer número es la viscosidad en frío. El segundo número es la viscosidad en condiciones de trabajo del motor, en condiciones que el motor esté caliente, ¿no? Ahora, si vemos esto, lo típico es, los más entendidos me van a decir, el primer número es el más delgado y el último número es el más espeso. Y tienen razón, si hablamos de temperatura de ambiente, de ahorita. Si yo ahorita, cualquiera de esos 5 lubricantes, le mido la viscosidad, efectivamente hay una diferencia, el primero parece agua, el último parece miel, por exagerar un poco, ¿no? Sin embargo, si este lubricante lo caliento a 80 grados o cualquiera de esos lubricantes lo caliento a 80 grados centígrados, los 5 van a tener exactamente la misma viscosidad, exactamente van a fluir igualito.
Entonces yo me pregunto, ¿por qué le quieren poner un aceite más grueso a un vehículo que antes le usaban un 5W40? Dicen, no, ahora voy a usar un 2040 porque quiero un poco más, porque ya está viejito mi motor. Mentira, no pasa nada. Es el mismo, salvo que se vayan a 1.50, ¿no? El 50, o sea, el segundo número, como digo, es la viscosidad con el motor caliente que vemos acá. A 100 grados centígrados, ¿no? Cada uno de esos lubricantes tiene esta viscosidad en centistoke, así se mide, ¿no? A los 40 grados centígrados, perdón, el W40 a 100 grados centígrados tiene esa viscosidad y los 5 son idénticos. La variación es únicamente en frío. Ahora ustedes se tienen que imaginar, y yo, como les mencioné, estuve en la Mercedes, pude hacer una práctica en lo que es desarrollo de motores y justo nos tocó evaluar aceite sintético, hemos probado motores, hemos malogrado motores a propósito para ver qué pasa, ¿no? si van con poco aceite. Hemos hecho un montón de pruebas, o sea, yo acompañaba a un ingeniero que era el que en realidad el que hacía el motor, el inventor, el que desarrollaba el motor, ¿no? Y él me dijo algo que me quedó muy, muy grabado, ¿no? Me dijo, mira, si nosotros tenemos que desarrollar un motor, lo primero que tenemos que pensar en qué condiciones trabaja ese motor, ¿no? Obviamente no en frío, obviamente ese motor va a operar en caliente, porque en frío ese es el momento cuando arrancamos, es el momento mientras calienta el motor hasta que salimos y se mantiene en una temperatura estable entre 80 y 100 grados centígrados temperatura de aceite, ¿no? Entonces, si a alguien se le ocurriese y diga, bueno, voy a armar un motor, voy a inventar un motor, todos sabemos que los materiales se dilatan. Entonces, si lo hacemos ideal, perfecto, en frío, ¿qué va a pasar en caliente? Demasiada holgura, nos va a quemar aceite, ¿no? Entonces, en caliente vamos a tener un problema. En frío el motor está perfecto. Podemos salir acá a 5 cuadras, el motor no humea ni nada, pero a la quinta o sexta cuadra empieza a humear. ¿Por qué? Porque no ha sido bien diseñado. Entonces, ¿los motores cómo se diseñan? Para que tengan sus holguras perfectas con su temperatura de trabajo, o sea, 80 a 100 grados centígrados. Pero en frío, ¿qué pasa en frío? Ahí sí tenemos un problema. En frío, todo está encogido, hay fricción. No son las holguras perfectas, el pistón está medio dilatado, ¿no? O sea, está todo encogido, no está dilatado, está todo encogido y hay fricción. Eso significa, si mientras hay fricción y quiero arrancar un motor frío, encima le pongo un aceite espeso, le voy a generar desgaste, voy a tener un problema, ¿no? Y para que ilustrarlo un poco, les voy a mostrar acá. ¿Cuánto se demora un motor con un 0W algo, o sea, un aceite bien delgado, en solo menos de 5 segundos lubrica todo el motor? Mientras un 5W algo todavía queda debajo de 10 segundos hasta que la lubricación llegue a su punto más alto, que es el eje de leva, ¿no? Pero si vemos los otros lubricantes o las otras viscosidades, llegando al 15W algo, no me importa que sea 40, 50, en el arranque en frío, el 15W40 por decir, demora más de 45 segundos a que llegue a pasar todos los canales y esté lubricado el eje de leva. Eso significa 45 segundos de desgaste. Y es otra cosa que me quedó muy, muy grabado y eso en pruebas reales que se me ha demostrado, que siempre me decía el ingeniero que me tenía a mí como practicante, me decía, mira, el desgaste del motor, el 96 a 97% del desgaste del motor ocurre únicamente en el momento que arrancas el auto y hasta que tenga su temperatura de trabajo, ¿no? Es decir, ahí es donde ocurre el desgaste. El resto, una vez caliente el motor, no tiene casi nada de desgaste.
Y esa es una de las razones por la cual en Alemania, por ejemplo, los taxis, y yo he reparado motores o me han llegado motores en la Mercedes con 1 millón de kilómetros sin que se le haya bajado el motor. Y definitivamente ese motor no era de una señora ni de un señor que iba de paseo con su auto, sino eran siempre taxistas. Porque los taxistas en Alemania todo el día caminaban. Prácticamente estaba todo tan ruteado que solamente apagaban el auto cuando cambiaban de turno, incluso dejaban el auto prendido, porque todo taxista en Alemania sabía cualquier arranque en frío hace daño al motor, ¿no? Entonces prácticamente todo el día andaban caminando el auto, cuando cambiaban de turno ni lo apagaban solamente para echar gasolina, ¿no? Y esos autos realmente llegaban a 1 millón de kilómetros. Ahí no importa, puedes usar un aceite grueso porque es una vez nomás que lo arrancas, ¿no? Pero especialmente los autos que paran mucho, que paran y hacen, o sea, que no tienen un recorrido muy largo, esos sí tienen que usar un aceite delgado para su servicio y para no aminorar el desgaste que se genera. Una ilustración más simpática, acá ven, ¿qué pasa en frío? Imaginémonos en Puno, que dicen que puede llegar hasta menos 15 grados en La Oroya, a veces hay friajes, menos 15, menos 20 grados centígrados. Ese es los distintos aceites, lubricantes, distintas viscosidades, ¿no? Desde el 0,40 al 15,40. El 15,40, si ustedes voltean esa tabla con los envases llenos de lubricante, todo es volteado en el mismo momento, eso es lo que sucede. El 15,40 no llega ni a salir, apenas sale un poquito del vaso, es tan grueso, peor que gelatina. Imagínense tener que arrancar un motor con esto, posiblemente ni arranque, ¿no? O sea, no arranca pensando, mucha gente piensa en cuando hace mucho frío, uy, se me fregó la batería, porque el motor hace un intento de arrancar, pero no quiere arrancar, y dicen, uy, estoy bajo de batería. Mentira, no está bajo de batería, tiene el aceite equivocado, ¿no? Estoy seguro, si le hubiese puesto un 0,40 a los menos 20 grados centígrados, el motor arranca sin problema, ¿no? Pero un aceite espeso genera una contrapresión muy fuerte y obviamente desgaste también, ¿no? Porque hasta que el 15W40 llegue a calentarse, llegue a lubricar bien el motor, pasan 5 minutos, 20 minutos y durante todo ese tiempo hubo un desgaste enorme en el motor. Y al lado derecho ven una simulación, una filmación que hice a 16 grados centígrados, es un 5W40 contra un 20W40, ¿no? Y eso lo tengo acá, o sea, no es mentira. Estamos ahorita, debemos tener unos quizás 19, 20 grados, ¿no? Y efectivamente ven que la bolita con el aceite más delgado baja mucho más rápido que el otro lado, ¿no? Ahora, si esto lo calentamos a 80 grados centígrados, van a bajar en paralelo, ¿no? O sea, paralelo van a bajar los dos. ¿Y cuál es la ventaja? En ambos tenemos muy buena protección cuando el motor está caliente, pero en el primero, en el más delgado, tenemos la seguridad que el motor va a estar lubricado de inmediato cuando lo arranquemos en frío. Y no estoy hablando de un frío de menos 20 grados centígrados como lo simulamos ahí, sino 16, 18 grados centígrados. O sea, es falso pensar que los aceites delgados, y es algo que acá es muy recurrente, que los aceites delgados son para países muy fríos, ¿no? Acá estamos haciendo la simulación y obviamente yo voy a preferir que mi motor sea arrancado con un motor, con una viscosidad delgada que me permita esa lubricación inmediata, que la podemos ver acá. Acá vemos cómo el 5W30 ya lubricó todo, mientras el 10W40 todavía está en proceso de llegar hasta el punto máximo y el 15W40 hasta ahora todavía no ha llegado a lubricar todo, ¿no?
Y esto es en condiciones normales como ahorita, ¿no? Entonces, ¿a qué motor cuido más? Obviamente este, ¿no? Y ese es un mito que de verdad es bien difícil sacárselo a los mecánicos antiguos, ¿no? Que han aprendido, mientras más viscoso, mejor. Hoy día la tecnología del lubricante ha avanzado tanto que esos lubricantes delgados son mucho mejores que los lubricantes de hace 20, 30 años, y todos los años se sigue innovando el mundo de los lubricantes. Eso significa también un dato muy importante: cuando uno saca el manual, eso también un dato que me acuerdo de mi época de la Mercedes, cuando hacen el manual, lo hacen conjuntamente con el motor. El motor en realidad se desarrolla 2, 3 años antes de que salga al mercado. Entonces, 2, 3 años antes ya la fábrica decide, este motor debería usar un 15W40, por decir, ¿no? 3 años después el motor sale al mercado, pero los que fabrican lubricantes no se quedaron atrás, ya inventaron uno nuevo, uno mucho mejor, un 10W algo, un 5W algo, pero en el manual, como ya se editó en esa época cuando se hizo el motor, ya quedó el 1540 como lubricante aconsejado, ¿no? Entonces tampoco no necesariamente uno puede decir, y dice 1540, así que solamente puedo usar este. No, si la tecnología ha avanzado y ya hay lubricantes más modernos, ¿no? Obviamente uno puede migrar a uno que supera largamente lo que en esa época se recomendó, ¿no? Y no hay ningún problema en eso. Con lo que les he explicado, en realidad se responde casi solo, ¿no? Eso es muy común acá, que dicen, no, antes de salir a manejar, dejo mi motor prendido por 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos para calentarlo, porque eso me va a ayudar a proteger un poco más el motor. Antiguamente, sí, tenía razón. Antiguamente los vehículos tenían un choke que había que jalar, se inyectaba más combustible para que arranque, que mantenga un poco estable el ralentí. Incluso era difícil, estoy hablando de hace 30 años, 40 años, uno salía con el auto frío, estaba inestable, se apagaba hasta que calentaba, ¿no? Pero hoy en día todos los sistemas electrónicos que tienen los vehículos ya permiten que el motor pueda salir de inmediato. ¿Y cuál es la tremenda ventaja si salimos de inmediato? Y eso sí, hay una serie de pruebas que lo pueden encontrar en internet. Si nosotros calentamos el motor en ralentí parado 5 minutos, la temperatura de aceite se nos va a subir de repente a 50 grados centígrados, ¿no? Y mientras, como les acabo de decir, mientras el aceite no tenga, o el motor no tenga su temperatura de trabajo ideal, hay desgaste. Entonces, si recién después de 5 minutos de haber dejado el motor así caminando en parado, ¿no? Salimos, nos vamos a demorar otros 10 minutos a que llegue a su temperatura de trabajo idónea y deje de haber desgaste en el motor. Si nosotros de inmediato salimos, obviamente sin exagerar, sin fondear, sin ir a revoluciones altísimas, sino normal, moderado, arrancamos, salimos, en solo 8 minutos o máximo 10 vamos a tener la temperatura de trabajo ideal. Por eso digo, tratar de calentar un vehículo parado es lo más contraproducente que uno puede hacer. Lo ideal es salir y tratar de llevarlo lo más rápido posible a su temperatura de trabajo sin exagerar, sin obviamente ponerlo a revoluciones máximas. Pero, como digo, es un mito que todavía sigue muy metido acá. No, me acabo de comprar un auto nuevo, lo quiero cuidar, y siempre hay vecinos que tengo ahí que dejan su auto prendido 5 minutos, 10 minutos antes de salir porque creen que le están haciendo bien al vehículo cuando le están haciendo todo lo contrario, ¿no?
Encima de la contaminación, si está en un garaje subterráneo, es peligroso, ¿no? En Alemania incluso multan al que arranca su auto y lo deja calentar. Están obligados los alemanes a salir de inmediato. Contrario a vehículos clásicos, antiguos, de hace 40, 50 años, ahí no queda otra que posiblemente arrancarlos y esperar un tiempo hasta que estén estables y se pueda salir, ¿no? Pero esos también muchas veces usan todavía aceites o lubricantes monogrados, ¿no? Hoy en día con ese aceite multigrado que les acabo de mostrar, que en frío es bien delgado y en caliente mantiene su viscosidad apropiada, ¿no? No es necesario calentar el motor. Uno puede arrancar y salir a manejar de inmediato y lo van a tener mucha más vida útil, van a producir más vida útil del motor, ¿no? También varias veces me dicen acá en el Perú, el API, para los que conocen un poco de lubricantes, el API es lo más importante, el API es lo que manda, yo quiero una API SN, a veces yo soy experto en lubricantes, voy a un sitio y le ofrezco un lubricante muy bueno, especial para un auto deportivo, y dicen, no, pero la API es antigua esa, yo quiero una API. Digo, no, pero ese tiene la aprobación para Porsche, no tendrá la API, pero la Porsche auto deportivo, la marca, la fábrica dijo, este es el aceite que dice, no, yo quiero la API. La API es el American Petrol Institute, el Instituto de Petróleo Americano, que puso unas pautas, unos estándares mínimos que debería cumplir el lubricante de acuerdo a la API que se menciona, ¿no? Ahorita creo que están en la SN, ¿no? Había SE, SD, SC, ¿no? SL, ¿no? API, esas eran las denominaciones para lo que son lubricantes de gasolina, ¿no? Pero, como digo, esa API es un estándar referencial, es como que lo mínimo que debe cumplir ese lubricante, nada más. Como los europeos, no muy contentos con lo que hacían los americanos, dijeron no, nosotros tenemos motores más pequeños, 16 válvulas, altas revoluciones, los americanos tienen motores grandes, bajas revoluciones, límite de velocidad. En Alemania uno puede ir en algunas autopistas a la velocidad que quiere, si el auto da 300 kilómetros por hora, uno puede ir a 300 kilómetros por hora. Entonces, obviamente las condiciones son distintas, entonces los europeos han dicho no. Acá vamos a hacer nuestra propia norma, porque si yo le pongo un aceite según API a un Porsche que va a 300 kilómetros en la autopista, fundo motor, ¿no? Entonces salió la norma ASEA, que es la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, ¿no? En francés es muy similar, así que se puede traducir bien al castellano, ¿no? Entonces, la ASEA es de mucho mayor relevancia para los vehículos europeos y asiáticos, pero mucho más importante que eso son las normas que da el mismo fabricante, porque los mismos fabricantes se han dado cuenta que ese estándar mínimo, como digo, mínimo, que estipula la API o la ASEA, no les basta. Ellos necesitan más para poder dar 5 años de garantía, para dar una larga vida útil al motor, necesitan más aditivos, necesitan más especificaciones, y por eso esa solamente es una mínima pequeña selección de todos los fabricantes que tienen normas propias: Volkswagen, Mercedes, Volvo, BMW, Caterpillar, Cummins, MAN, Allison, para cajas. O sea, hasta japoneses hay varios que tienen propios estándares, ¿no? Y un poco para que vean cuál es la diferencia entre una API, que es, en este caso hay esa telaraña, la API SM, por ejemplo, que está en azul. Eso es lo que pide la norma API. Dice: el lubricante que se vende con el código
API SM mínimo debe tener esas condiciones. Es la parte chiquitita en azul, ¿no? Debe proteger contra el desgaste, acá lo vemos, ¿no? Más o menos 3, ¿no? 3 de 10, 10 sería lo máximo, 3 es muy bajo, ¿no? Acá debe proteger y evitar que el lubricante se ponga como lodo. Negro no, negro les dije, eso no importa, mientras esté fluido, tenga la viscosidad, está bien, pero si se pone espeso y se pone como lodo, si se oxida, debe tener una protección de más o menos 1 debe ser por acá, ¿no? Eso es lo que exige la API. Igual contra los depósitos en los pistones, debe evitar depósitos en los pistones, más o menos hasta acá, como también, eso sí es alto, debe evitar el espesamiento, que se ponga espeso el aceite sin ninguna razón, ¿no? Eso es bastante alto. Sin embargo, la norma Volkswagen, una norma propia de un fabricante de vehículo, pide mucho más. Pide el barro negro, definitivamente no lo quiero tener en mis vehículos, ¿ya? O sea, ese aceite no puede de ninguna manera oxidarse y ponerse esa costra negra que se incrusta en los motores, ¿no? El desgaste, Volkswagen también dice, soy mucho más exigente, yo necesito mayor protección al desgaste, igual necesito que no haya un espesamiento por cenizas. Los aceites contienen cenizas y eso es especial para los vehículos a gas. Las cenizas son perjudiciales para los vehículos a gas, o sea, los vehículos a gas deben usar lubricantes sin cenizas, que vienen naturalmente en el mismo proceso, siempre contiene cenizas, o sea, habría que extraerlo. Obviamente eso encarece el lubricante, ¿no? Significa que el Volkswagen, la SM API, no le interesa que tenga cenizas o no tenga cenizas. Definitivamente Volkswagen dice, nuestro lubricante no debe contener cenizas, ¿no? Si, contra el espesamiento dicen, no, si nos cubres todo eso, no me es tan importante. Pero ¿cuál es el problema acá? Obviamente el lubricante amarillo, que corresponde a la norma Volkswagen, es muchísimo mejor que el lubricante que corresponde a la norma API, ¿no? Eso significa que este lubricante Volkswagen 50101 no puede cumplir la API, porque obviamente acá le falta un poquito, ¿no? O sea, acá este no se puede vender con API SM porque le falta ese pedacito. Sin embargo, es mucho mejor que cualquier API seguramente, ¿no? Y eso es importante que ustedes lo tengan muy consciente, que hoy en día ustedes tienen que ver qué modelo es, porque en la misma Volkswagen no es que puedas usar un solo lubricante. La misma Volkswagen tiene 3 a 4 diferentes lubricantes y depende del modelo, del año, para poder decir, este es el lubricante que tengo que poner a este auto. Y como les comenté al inicio, al final da lo mismo, ustedes pueden usar cualquier lubricante, el motor va a salir caminando del taller. El problema les va a surgir a los 50,000, 60,000, 100,000 kilómetros quizás si tienen suerte, ¿no? Y va a tal detalle, lo que la misma Volkswagen, por ejemplo, promociona mucho, nuestros motores son, duran cualquier cantidad, etcétera, y lo que ellos se fijan mucho es que no pierdan lubricante, que no pierdan aceite. Si ustedes, por ejemplo, usan un lubricante no homologado por Volkswagen, es probable que los retenes, que ellos tienen un jeve especial en los retenes, no sea compatible con el lubricante. Entonces, cuando no es compatible con el lubricante, se resecan. Y obviamente no se van a resecar cuando el auto sale del taller, se van a resecar al año, 2 años, 3 años. Y empieza la gotera en el garaje, la manchita en el piso, ¿no? Muchos clientes acá dicen, bueno, ya está viejito el auto, ya tiene 3, 4 años, pero mentira. La razón es, se han equivocado en el lubricante, han usado un lubricante muy económico y les generó ese problema. Entonces, ustedes que son la nueva generación de mecánicos y son los que van a tener que atender a los clientes en futuro,
está en la responsabilidad de ustedes decirle al cliente, ¿no? Decirle la verdad, ¿no? Claro, usted puede decir por el lubricante más económico, vas a salir caminando del taller, no vas a tener problemas en el próximo medio año, 1 año, 2 años, depende cuánto recorres, pero sí después van a empezar los problemas que todos esos los hubieses podido evitar si de una vez hubieses usado el lubricante correcto, ¿no? Y a medida de ejemplo de nuestra marca nomás, acá ven 5 lubricantes con la misma viscosidad. O sea, la viscosidad no es sinónimo de calidad, ¿no? La viscosidad, acá los 5 lubricantes tienen la misma viscosidad, exactamente lo mismo. Y siempre me pasa que viene alguien y dice, necesito un 5W30. Digo, perfecto. ¿Y por qué necesitas un 5W30? Así sale en el manual. Digo, bueno, pero tengo 5, ¿cuál te doy, no? Él también dice, no sé, ¿ya? Entonces digo, a ver, ¿cuál es tu modelo? Ajá, un asiático, japonés, no sé qué. Entonces es el lubricante más indicado para Honda, Subaru, Toyota, ¿no? Mientras que el otro, de ahí, el 4200, es más para Volkswagen. Todos tienen la misma viscosidad, pero tienen aditivos distintos. Tienen aditivos que en el caso del Volkswagen de repente le perjudica o reseca el retén del Toyota, ¿no? O sea, ya vamos a este nivel de precisión en los aditivos, en los lubricantes, porque si, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero antes, cuando yo empecé a estudiar, un motor con 100.000 kilómetros ya era viejito, ya un motor con 100.000 kilómetros había que bajarle motor, ¿no? Hoy en día ha evolucionado tanto la tecnología que un motor sin ningún problema llega a los 300.000 kilómetros. O sea, un motor con 200.000 kilómetros, en los años 80 nadie lo compraba porque decía, no, el motor se me va a malograr en cualquier momento, ¿no? Acá ahora no hay ningún problema de superar los 200.000 kilómetros. Y eso gracias a los lubricantes. Y mientras más usamos el lubricante correcto, más vida útil le vamos a dar al motor. Un poco resumiendo, ¿no? El aceite a la medida da mayor protección al motor, evita el resecamiento, ¿no? Es compatible también con todas las aleaciones metálicas, porque hoy día se experimenta mucho con aleaciones ligeras, metálicas, que no necesariamente son compatibles con el motor. Hay cárter de plástico ya, ¿no? Hay múltiple admisión de plástico prácticamente, y todos esos siempre tienen una contraindicación con el lubricante. Como son derivados de petróleo, entonces hay que tener cuidado de usar lo correcto, ¿no? También para los que ya saben también un poco de los lubricantes para caja, en los lubricantes de caja se usa mucho el GL4, el GL5, es un estándar común, ¿no? Y muchos se equivocan porque piensan que el GL5 es mucho mejor que el GL4. En parte tienen razón, el GL5 protege mucho más contra la presión, o sea, aguanta mucho más cizallamiento y presión que el GL4, pero también tiene una contraindicación, porque el GL5 normalmente se usa para cajas, o sea, para coronas, mientras el GL4 es para cajas. Existen unas pocas cajas que aguantan el GL5, el fabricante siempre lo va a mencionar, pero si ustedes por querer hacer algo bueno y dicen, no, mejor le pongo un GL5 que aguanta más presión, es mucho mejor y todo, le pongo a mi caja mecánica un GL5, hay un tremendo problema con los bronces. El GL5 tiene tanto azufre y es algo ácido, por lo cual afecta al bronce, y tampoco de forma inmediata. Ustedes pueden andar de repente 1 año, 2 años con esa caja que le han echado GL5 y feliz de la vida, pero después van a tener problemas al querer poner cambios, entra con dificultad.
Y bueno, los bronces están gastados y se van a preguntar, ¿y por qué se han gastado los bronces? Si mi vecino que tiene un auto igual nunca ha gastado bronces, ¿no? Eso solamente por pensar que lo mejor o el mejor lubricante, en ese caso GL5, es bueno para esa caja. No, ¿no? Si los bronces no están hechos para aguantar un lubricante de caja con alto contenido de azufre, no lo deben usar, malogran la caja. Vuelvo a insistir, ustedes tienen que fijarse muy bien en qué lubricante usar, ¿no? Ya salieron unos nuevos que es el GL3 Plus, GL4 Plus, que es en tecnología sintética y superan largamente al GL4 tradicional, ¿no? Pero es muy importante ese tema de que no confundan que el GL5, que todo el mundo va a decir, no, aguanta más presión, es mejor, le echo el GL5, averigüen primero si la caja que tienen aguanta esto, ¿no? Eso repite un poco, también importante para las coronas que tienen blocaje, limited slip, se requiere un lubricante que tenga el LS, generalmente siempre se pone LS al lubricante que es apto para coronas con blocaje, porque las coronas con blocaje tienen un embrague y ese embrague, si ponen un lubricante inadecuado, puede deslizarse, simplemente se resbala y deja de funcionar. Y si eso ocurre muy a menudo, obviamente hay desgaste y malogran la corona o especialmente el blocaje por usar un lubricante que no es el correcto. Ahí se señaliza las lainas del embrague, que son las que al final influyen en el limited slip. ATF, caja automática, también siempre ven clientes, dicen, vienen a la tienda y dicen, quiero un ATF. Digo, ATF, qué bien, pero ¿para qué? No, para mi caja automática. Digo, sí, pero ¿cuál es tu modelo? ¿Cuál es tu auto? En ATFs la caja es tan compleja, ¿no? Y tan delicada que uno tiene que saber exactamente sus puntos de fricción. Y por eso, ven, eso es solamente una pequeña parte de los lubricantes de caja que tenemos, ¿no? O sea, definitivamente necesitamos saber qué modelo de caja es o qué vehículo es para poder decir, este es el aceite correcto de caja. Todo lo que tiene embragues líquidos, embragues que funcionan en baño de aceite, como la caja automática, ¿no? O la corona con blocaje, ¿no? Todo eso, ustedes tienen que ser muy conscientes del aceite que le van a poner, porque yo siempre comparo el lubricante con papel lija. Entonces, si ustedes le ponen papel lija muy fina, de repente ese embrague va a resbalar y no va a cumplir con su función. Si le ponen un papel lija más grueso, o sea, un aceite con su punto de fricción preciso para ese embrague, va a funcionar como debe, ¿no? Y esa es la diferencia entre todos esos lubricantes, ¿no? Que uno tiene un punto de fricción más alto, el otro más bajo, el otro mediano. Entonces, no lo sabemos, no lo puedo decir de memoria. Tengo que escoger, saber qué modelo es, qué caja es, para poder decir, este es el que corresponde. Y para eso, nosotros, como también otros fabricantes de lubricantes, tienen su buscador de aceite. Ustedes ingresan el dato del vehículo en internet, ¿no? En el caso de Liqui Moly, ustedes entran en internet, entran en el buscador de aceite, ponen el modelo del vehículo y les va a decir, les va a salir cuál es el lubricante que corresponde, tanto para caja, tanto para corona, tanto para motor, ¿no? Y ahí ya no hay confusión, ahí sabemos que vamos a escoger lo correcto, ¿no? Ahora ya nos vamos a salir un poco del mundo del lubricante porque en un tema que es muy recurrente acá también, acá casi nunca cambian el líquido de freno, ¿no? Y el líquido de freno es higroscópico, el líquido de freno es como la sal, si la dejamos abierta empieza a humedecerse, a ponerse dura, ¿no? El líquido de freno es higroscópico, atrae el agua, ¿no? Entonces cuando nosotros no cambiamos el líquido de freno, empieza a llenarse con agua y mientras estemos acá en la ciudad, en realidad no pasa nada y yo creo que por eso
Ese es el gran problema por lo cual muchos no cambian el líquido de freno, porque al final el vehículo sigue frenando, ¿no? O sea, ahí no pasa nada, pero cuando van a la sierra y bajan del Ticlio o zona con muchas curvas, frenan 3, 4 veces y la quinta vez el pedal se va al piso. ¿Por qué? Porque el líquido de freno estaba muy húmedo, empezó a generar burbujas, el freno se pone al rojo vivo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Esa es una imagen de un vehículo que ha tenido 3, 4 pisadas fuertes de freno. El disco se pone al rojo vivo, ¿no? Y obviamente ese calor se transmite al líquido. Y ustedes saben que el agua hierve a los 100 grados centígrados, es decir, si hay pequeñas cantidades de agua en el líquido de freno, baja el punto de ebullición. Y todo lo que son gases no se puede comprimir. Líquido, o sea, gases se puede comprimir y líquido no se puede comprimir. Por eso el freno es un sistema hidráulico basado en líquido. Mientras no hay gas en el sistema hidráulico, es 1 a 1 del pedal hacia el freno, ¿no? Con su refuerzo y todo. Pero cuando hay una burbujita que de repente, producto del calentamiento, se metió ahí a la cañería, el pedal se va a fondo, porque esa burbujita la podemos presionar, ¿no? Entonces es muy importante hacerle el servicio y cambiar el líquido de freno, acá en el Perú, que es un país muy húmedo, al menos una vez al año, ¿no? Y para eso hay diferentes categorías también, hay el DOT3, DOT4, DOT 5.1. En realidad podemos usar cualquiera, pero para eso tenemos que saber que el punto de ebullición en el DOT 5.1 es mucho más alto que en el DOT3, ¿no? Y cuando está contaminado con agua, o sea, basta que tenga 3.5% de contenido de agua, que es poquitísimo, y ese contenido de agua, muchos me preguntan, me dicen, sí, pero es un circuito cerrado, ¿cómo va a entrar agua? ¿No? Pero sí entra agua porque la tapita del recipiente tiene un pequeño desfogue. Entonces por ahí entra la humedad, entra el medio ambiente y empieza a contaminar poco a poco el lubricante, ¿no? Ya en el momento de abrir el envase el lubricante, no, el líquido de freno, no es lubricante, es líquido de freno. En el momento de abrir el líquido de freno, ya ahí empieza ya el proceso de degradación, porque empieza a contaminarse con el aire que tiene humedad, ¿no? Por eso también es muy importante siempre mantener cerrado los envases de líquido de freno para que no se contaminen. De hecho, cuando ya tiene 3.5% de contenido de agua, el porcentaje, o sea, el punto de ebullición baja a 180 grados en el caso del DOT 5.1 y 140 en el caso del DOT3. Para eso también veo que se usa muy poco acá, pero hay equipos que pueden medir si el líquido de freno está bueno o está malo. Y eso es un equipo que cuesta entre $50 a $300, depende qué sofisticado quieren usarlo, y es un argumento de venta. Le pueden demostrar al cliente, oye, tu líquido de freno está mal, hay que cambiarlo. Y para cambiarlo, ya hoy en día lo típico que uno pisa, suelta, eso ya no se hace. Hoy día se usa un purgador que se conecta arriba y va un solo mecánico abajo al purgador para abrir el purgador y purgar el freno. O sea, es una bomba hidráulica que llena el recipiente, ejerce cierta presión al recipiente y es trabajo de una sola persona. Especialmente para los vehículos que tienen ABS es muy importante contar con un equipo así, porque es bien difícil purgar bien un vehículo con ABS si uno no cuenta con un purgador de freno. Y no estamos hablando de equipos muy caros, cuesta entre $600 a $900, pero no. Pero ahí ustedes van a poder hacer 3, 4 servicios al día y en 2 meses lo tienen recuperado y va a entrar plata al bolsillo, ¿no? Lo importante es que ustedes tienen que demostrarle al cliente
que el líquido de freno ya está degradado, que ya lo tienen que cambiar. Se compran un equipito de $50 que le miden, le dicen, oye, ya está en rojo, tu decisión, cualquier día te quedas sin freno. Todo el mundo va a decir, cámbiame el líquido, por favor. Entonces, ¿cuál es el problema si no tienen ese equipito? Acá está. Y por eso yo con varios mecánicos he hablado que me dicen, no, yo no me gusta cambiar líquido de freno. Y les digo, ¿por qué? Es que siempre, muchas veces me ha pasado que le he cambiado líquido de freno a un cliente y a la semana me viene y la bomba de freno está mal. Y se me reclama, me dice, pero siempre ha estado bien la bomba de freno, ahora que me has cambiado líquido, como a la semana está mal y ahora todo ya no frena bien, está esponjoso el freno, es un desastre. Nunca más vuelvo a este taller, ¿no? Entonces, por eso la gente tiene miedo de cambiar líquido de freno. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el líquido de freno, como es higroscópico, absorbe el agua, ¿no? Sabemos que la bomba de freno es de fierro. Entonces, con la humedad empieza a oxidarse. Esa es una bomba de freno, ¿no? Empieza a oxidarse por acá adentro, por acá, por esa zona. El que ha visto una bomba de freno desarmada, abierta, ve que hay zonas que están bien blanquitas, pulidas, y hay zonas que están oxidadas, ¿no? Y obviamente la zona pulida es por donde trabaja los retenes, ¿no? Y cuando yo piso el freno acá, apenas eso recorre un pedacito muy pequeño, ¿no? Pero esto queda libre, ¿no? Entonces, por acá siempre va a estar perfecto mi bomba, ¿no? Porque siempre se mantuvo limpio. Mientras por la humedad que tiene el líquido de freno, acá me empezó a oxidar. Y lo típico que pasa cuando ustedes usan el sistema antiguo de que pisa a fondo para pisa, suelta, ¿no? Ustedes, en el momento de pisar, ese pistón lo hacen pasar hasta acá, ¿no? Todo eso. ¿Y qué pasa? Si está oxidado esa bomba de freno, el retén empieza a pasar por toda esa suciedad, todo ese óxido y empieza a dañarse, ¿no? Lo hacen 10, 20, 30 veces, el pisa, suelta hasta que esté purgado el sistema, el cliente se va feliz, pero a la semana regresa por ese problema. Si ustedes usan un purgador automático de freno, ya no pisan el freno, el pistón queda ahí donde está y simplemente por la misma presión que ejerce la hidráulica, el líquido que empieza a entrar al recipiente, empieza a ir por acá y pueden hacer el purgado sin pisar el pedal de freno. O sea, el pistón nunca va a pasar por el área que puede estar oxidado, ¿no? Y se evitan todos esos problemas de que puede venir un reclamo, ¿no? De hecho, que en los manuales de servicio casi de todos los fabricantes del mundo se exige que se haga el purgado con un sistema de purgado de freno. Es como lo que les decía. Cuando yo vine al Perú me traje un analizador de gases, todo el mundo me dijo, estás loco, acá nadie usa analizadores de gases, ¿no? Y es algo similar con el purgador de freno. Acá todavía nadie usa purgador de freno, aunque es indispensable y evita muchísimos problemas. Y considerándolo así, no es un equipo tan costoso porque genera ingresos, genera posibilidades de negocio, ¿no? Igual muchos me dicen que acá en el Perú acá no hace frío, acá no necesitamos líquido refrigerante o anticongelante en el radiador, ¿no? Pero el líquido refrigerante anticongelante en el radiador evita la corrosión, que es una parte igual de importante también como evitar el congelamiento. Si usaríamos solamente agua y nos vamos al Ticlio, posiblemente si lo dejamos una noche o en Puno o Ayacucho, dejamos una noche el auto afuera con agua nomás, es posible que se nos revienta el radiador, porque si se congela, el agua se expande y revienta el radiador, ¿no? Por eso ahí sí es importante tener el anticongelante, pero el anticongelante también evita la corrosión. Y también en esos casos es sumamente importante usar un anticongelante o un anticorrosivo que sea
idóneo para las aleaciones o los materiales que usa el motor. Y lo típico que pasa, que vemos acá, que la culata se empieza a carcomer y empieza ligeramente porque el antifreeze o el anticongelante, anticorrosivo que han usado no ha sido el más idóneo, ¿no? Entonces esa culata a los 3, 4 años puede estar carcomida y la tienen que cambiar, solamente por no haber invertido en un refrigerante adecuado, ¿no? Eso también hay que cambiarlo, el refrigerante no es eterno, hay que cambiarlo cada 2, 3 años, ¿no? Es recomendable cambiarlo para evitar justo esos problemas que vemos ahí. También algo que muchas veces hay personas que dicen, yo uso agua destilada y tengo mi auto perfecto, ¿no? Pero eso también es falso, uno no debe usar agua destilada. El agua destilada es bueno para la batería. ¿Y por qué es bueno para la batería? Porque en un intercambio de iones produce los voltios, produce el voltaje, ¿no? Pero eso no queremos tenerlo en el motor. Entonces, si yo le pongo agua destilada, lo primero que va a querer hacer los diferentes metales, porque ustedes saben que hay motores que tienen culatas de aluminio, el bloque es de acero, hay una diferencia de metal similar como en las placas de plomo de la batería. Entonces va a empezar a pasar los iones, van a empezar a pasar por el motor y van a justo producir temas como ese carcomido que vemos ahí en la culata. O sea, usar una agua normal de caño o descalcificado como máximo, ¿no? Porque el calcio sí es malo para el sistema de radiación, de radiador, pero nunca usar un agua de batería, ¿no? Eso sí es lo peor que pueden hacer porque pueden generar una corrosión química, como se llama, ¿no? Y para eso también hay equipos bien simples para probar si hay fugas en el sistema o no, ¿no? Hay un equipo que se conecta a la tapa del radiador, se infla, ¿no? Se infla a cierta presión y se espera 5 minutos, 10 minutos y cuando la aguja del equipo que acabamos de ver acá, ¿no? Cuando esa aguja empieza a bajar, significa que tenemos alguna fuga. Y es un equipo, como digo, que también puede costar unos $100, pero al cliente le damos la seguridad, ¿no? Que no le va a pasar eso, porque eso de repente no lo hemos visto como mecánicos, pero si le ponemos ese equipo, lo ponemos bajo presión, inmediatamente nos va a salir donde esté mal. Y mejor todavía, yo siempre digo, lo mejor que nos puede pasar es esto, que se nos reviente una manguera, ¿no? Porque de hecho esa manguera al cliente se le hubiese reventado al mes. Y de repente en plena Panamericana, donde no hay servicio, no hay taller, ¿no? Entonces las mangueras tampoco no son eternas, se resecan. Y si se empiezan a resecar y reciben cierta presión, pueden rajarse como se ve acá en la imagen a la derecha, ¿no? Y eso con la presión que le ponemos con el equipo, al menos podemos saber si las mangueras todavía resisten o si ya hay que cambiarlas. Y si se reventó una manguera como ahí, se salvó el cliente de una porque ocurrió en el taller y no cuando él estuvo manejando afuera. Torquímetro, también hay mucha resistencia acá todavía de usar el torquímetro. Todos sabemos el torquímetro, ese se usa solamente para ajustar culatas. Hoy en día ya no. El torquímetro hay que usarlo en muchísimas aplicaciones, no solamente para ajustar la culata, para que esté bien, sino también para todas las aleaciones ligeras o sea, los materiales ligeros que hoy en día se usan, a veces se requiere solamente ajustar un poquito y nadie tiene el control en la mano para poder decir, ya, yo tengo un torquímetro en mi mano, ya yo sé cómo ajustar. Lo típico que pasa, que ajustan demasiado el perno de drenaje de aceite, ¿no? Entonces, ahí, esa es una imagen de acá, o un cliente que me ha llamado y dice, no sé qué hacer, mi mecánico me malogró mi tapón de aceite, ¿no?
Digo, bueno, eso por no usar torquímetro, ¿no? Porque él pensó, bueno, le doy un poquito más y ¡ploc! Se rompió todo el hilo, ¿no? O siempre hay pérdidas, ¿no? Eso solamente por no usar torquímetro, ¿no? Hoy día los materiales son ligeros, de aluminio, de aleaciones muy ligeras, hay pernos, tuercas que son muy especiales, que no necesitan de mucho ajuste y nadie lo tiene en la mano. Por eso también es importante leer el manual, verificar cuáles son los torques, especialmente cuando nos toque pues un material desconocido, un material más suave que el acero, ¿no? El riesgo de que sobredimensionamos el ajuste sin torquímetros es demasiado alto. O también que no lo ajustemos de manera correcta y empiece a soltarse el perno, ¿no? Entonces el torquímetro hoy día es una herramienta que se usa muchísimo más que hace 40 años cuando todo era de acero, ¿no? Especialmente para lo que son los nuevos materiales, plástico, aluminio, etcétera, ¿no? Igual, me tocó ya un montón de taxistas que cuando escuchan que soy mecánico, dicen, ¡ay, mi auto está perfecto! Desde que le saqué el termostato, el auto ya no calienta, anda en frío todo el momento, ¿no? Y es lo peor que uno puede hacer, porque hay vehículos donde efectivamente si uno le saca el termostato, ya no calienta. Pero yo lo que les acabo de comentar, ¿no? El motor frío es donde más desgaste se genera. El motor frío consume mucho más combustible, ¿no? El motor frío no va a durar mucho. Entonces, en realidad, uno lo que tiene que lograr es llegar a la temperatura de trabajo lo más rápido posible, ¿no? Y acá les demuestro un poco, si ustedes, por ejemplo, en este vehículo, ese es lo que hay muchos vehículos europeos especialmente que tienen ese termostato de 2 vías, y me pasó ese caso, que vino un cliente que le recalentaba su auto y al inicio no supimos qué hacer y lo buscamos hasta que él me comentó, pero hace un medio año le saqué el termostato porque empezó a recalentar un poquito y ahora recalienta más. Dije, claro, si le sacas el termostato a ese auto, ¿qué es lo que pasa, no? El termostato, ¿cómo funciona, no? Mientras el motor está caliente, acá llega el agua del motor, va a la bomba de agua y circula para que caliente rápido, ¿no? O sea, lo que queremos es que el motor llegue a calentar rápido, no pasa por el radiador, ese sería la vía al radiador, ¿no? Ya cuando el motor empieza a calentar, ¿no? Deja pasar un poquito hacia la bomba de agua y regula prácticamente y deja pasar por el radiador. Cuando está muy caliente, todo el agua pasa por el radiador, ¿no? Y no por la bomba de agua. Pero ¿qué pasa si yo le saco el termostato? Obviamente la bomba de agua que está más cerca acá va a jalar el agua caliente y recircularlo y casi ya nada pasa por el radiador. Entonces va a calentar más, ¿no? Y eso fue lo que pasó. O sea, él pensó, sacando el termostato antiguo aparentemente estuvo mal, defectuoso, no regulaba como debería regular, y el mecánico pensó que lo mejor es sacarlo, no se necesita termostato en el Perú, ¿no? Pero el resultado fue que calentó más que antes, y ahí lo demuestra las imágenes, ¿no? Yo no sé qué hora estamos, ¿qué? 8. ¿Cuánto tiempo más tengo? Puedo seguir, ya. Bueno, vamos a hablar un poco del auto eléctrico. Ese es un poco, ahí sí tienen que poner mucho cuidado porque es algo que me preocupa, para decir la verdad, es el auto eléctrico. Y yo acabo de estar en la feria en Alemania y veo mucho las noticias. Hay mucha gente que dice, no, el auto eléctrico son 20 años más, olvídate, ya no la vamos a ver nosotros, ¿no? Pero eso no es verdad. O sea, si nosotros vemos las tendencias, las innovaciones, cómo han evolucionado rápidamente, ¿no? Empezando del disco vinilo al CD,
y ahora ya ni CD, ahora es Netflix, ahora es pura computadora, ya nadie vende CDs, ¿no? De la cámara digital, o sea, de la cámara normal antes con película a la cámara digital, también cuando salió la cámara digital, Kodak, el fabricante más grande de películas del mundo, decía, no, la cámara digital nunca va a ser tan nítida, nunca va a ser tan buena como la cámara analógica, ¿no? Pero a los 5 años Kodak se fue a la quiebra. Y no porque Kodak dijo, no, nunca va a ser tan buena, porque simplemente hubo nuevas empresas que inventaron pues una cámara mucho mejor que la analógica, pequeña y muy importante, económica, ¿no? Y todo lo que nosotros vemos, las innovaciones económicas, la computadora que hoy día nos acompaña en todo el mundo, ¿no? Es porque es accesible, ¿no? El teléfono celular hace 30 años era imposible que alguien podía comprar un teléfono celular. También todo el mundo decía, teléfono celular, no, olvídate, eso es para los ricos y famosos, si no, ¿quién va a comprar un teléfono celular? Cuando empezaron a ser accesibles, ahora es indispensable el teléfono celular, ¿no? Porque se volvió accesible, ¿no? Y eso es lo que va a pasar con el auto eléctrico, ¿no? El auto eléctrico va a desplazar al motor a combustión, va a desplazar al vehículo a combustión. Y probablemente, ese es lo que yo pienso, va a ocurrir mucho más rápido de lo que las grandes fábricas de automóviles están pensando. Y ese es el grave riesgo, porque obviamente ellos tienen un interés especial en que se siga fabricando los vehículos a combustión. Y la razón es muy simple. Miren todo lo que tiene un auto a combustión. Ese es un motor desarmado, ¿no? Todas las piecitas que ven ahí, obviamente sin caja no puede funcionar. Ahí al lado está su caja, ¿no? Y ahora veamos todo lo que tiene un motor eléctrico. Entonces solamente en diferencia de precio, la diferencia de precio es abismal. Digamos, esto lo puedes producir 10 veces más económico que lo que les acabo de mostrar, ¿no? Y ese motor no es que sea solamente el motor eléctrico, ya tiene su caja. Porque el motor eléctrico no necesita caja, simplemente con la alimentación se acelera, se desacelera, es automático, de frente, es una caja automática y su motor eléctrico solamente es el engranaje, ya de frente tiene su salida para el tren de rodaje, ¿no? Fabricar eso en grandes cantidades va a costar muchísimo menos que un motor a combustión, ¿no? El detalle ahorita es únicamente la batería, que ya tienen baterías que duran 300, 400 kilómetros, pero es costosa. La batería sigue siendo un producto costoso, pero el día que cambie eso, igual como cambió el celular hace 30 años, que era costosísimo, a un celular que ahora es delgadito, baterías que duran 3 días, depende cuánto chatean, pero ya ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces, eso va a pasar con el auto eléctrico, va a venir mucho antes de lo que pensamos. Y ahí tenemos un problema. Nosotros los mecánicos que hemos aprendido autos a combustión, ¿no? ¿Dónde se nos van a quedar los clientes? O yo, que vendo lubricantes, ¿qué lubricante le voy a vender ahí? ¿Qué aditivo le voy a vender? ¿No? Ese ya no necesita aditivos, no necesita cambio de aceite. Lo único que va a necesitar es su freno, ¿no? O sea, de repente su pastilla de freno que hay que cambiar. Pero quizás ni eso, porque en futuro los mismos motores van a hacer contrafuerza y van a frenar. Entonces ya de repente ya ni pastilla de freno va a haber, ¿no? Taller no se va a necesitar. O sea, esos autos de repente van a tener que ir al taller cada 2 años, 3 años, ¿no? Y peor, el mundo que se viene, ¿no?
es el auto autónomo. Esa es una imagen de hace 50 años, no más, creo que 80 años, que un visionario dijo, algún día va a haber autos autónomos. Todo el mundo le dijo, es un loco, es una película de ciencia ficción, ¿no? Pero ya lo tenemos, ¿no? Ya existen, ya funcionan, ya están haciendo pruebas, ¿no? Y ese es el siguiente paso que la industria automotriz se está resistiendo a como dé lugar, porque obviamente, ¿qué significa el auto autónomo? Que muchos ya no van a comprar vehículo, ¿no? El auto autónomo va a significar que ¿para qué voy a comprar un vehículo? El auto autónomo con mi celular, digo, quiero un vehículo delante de mi puerta a las 11:15. Y ese auto va a estar ahí, sin chofer, sin nada. Ya no hay choferes, pues ya ese oficio ya fue, ¿no? Y me siento a ese auto autónomo y me va a llevar a cualquier sitio que tenga que ir y no necesita buscar parqueo, porque me deja ahí y inmediatamente va a ir a recoger a otro pasajero que ya lo ha llamado ahí cerca. O sea, estacionamiento tampoco ya no necesita porque va a ir circulando todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa tecnología va a venir antes de tiempo, ¿no? Eso es muy importante, yo creo que ustedes que son jóvenes, ¿no? Es muy importante que lo tengan concientizado y se empiecen a preparar para el futuro, porque no significa que la mecánica automotriz va a desaparecer, pero va a cambiar totalmente. Ahora ustedes se van a tener que concentrar mucho más en lo que es el tema digital, van a tener que concentrarse mucho más en lo que son los placeres que puede dejar el auto, el aire acondicionado, el tema del espacio virtual, porque ahí va a haber fallas, ¿no? Va a haber fallas en la electrónica, fallas en la electricidad, y es muy importante que ustedes desde ya vayan preparándose en temas de sistemas, en temas de electrónica, porque ese va a ser el futuro. Ese auto no van a tener que buscar mucho en los temas de combustión, ni cajas, ni mucha mecánica, sino ahí van a tener que ser capos en la electrónica para poder apoyar y para poder, digamos, seguir ofreciendo trabajo y tener un puesto de trabajo, ¿no? O sea, lo importante ahí va a ser el que bien capacitado, el que se ha preparado, nunca le va a ir mal, ¿no? Pero eso sí lo he vivido en mis 58 años que tengo. Uno no puede dormirse, como mecánico uno no se puede dormir, uno tiene que estar leyendo, investigando, viendo, siempre abrir los oídos cuando escucha algo nuevo, decir, ir preparándose, ¿no? Para lo que se viene, ¿no? Porque cuando yo empecé a estudiar todavía había platinos y la inyección, motores a inyección eran medio raros, ¿no? O sea, y todo eso ha ido cambiando. Igual, yo me considero que conozco muy bien la tecnología moderna, pero siempre me he ido capacitando, he asistido a cursos, leo libros, leo las innovaciones, voy a ferias para ver lo que salió nuevo, y eso es muy importante y va a ser más importante para ustedes que para mí, porque se viene una tecnología totalmente nueva. Y un ejemplo que lo vi ahí en Alemania, en Frankfurt, ya los vehículos hoy en día ya tienen su sistema, porque como hay poco espacio, los garajes son muy pegados, entonces ya solito se cuadra el vehículo, se mete al garaje, ya para que nadie tenga que abrir la puerta, y con tu celular, cuando ya quieras salir, sales, llamas al vehículo y sale de frente y ya puedes entrar con comodidad, ¿no? Eso también se va a aplicar en futuro en los parqueaderos, pueden ahorrar un montón de espacio porque ya van a poder cuadrar los vehículos a 10 centímetros de distancia. Claro, nadie puede entrar ni salir, ¿no? Pero si tiene ese sistema que el vehículo solito arranca y se adelanta para que puedas subirte al auto, ¿no? Temas tan simples, ¿no? Pero ya existen hoy día, ¿no? Y se va a venir el auto autónomo con mucha más fuerza, ¿no?
Y ahí ya vamos a terminar. Les voy a mostrar, traje un pequeño modelo que es la capacitación en futuro. La capacitación en futuro también se va a digitalizar mucho más. Y de hecho que Senati también va a trabajar eso, ¿no? O sea, porque ya nosotros vamos a recibir tal cantidad de información, ¿ya? Que no es que acá nomás en Senati les van a poder enseñar, ¿no? Se van a cansar, entonces van a tener que tener la posibilidad de aprender en la casa, de aprender viendo el celular, de aprender viendo la computadora, tienen que actualizarse, tienen que evolucionar, ¿no? Entonces, esto, para eso existen módulos que sí son presenciales, donde uno puede hacer experimentos y podemos hacer una pequeña demostración ahorita, para lo que pido que me traigan la cámara, ¿no? Pero les paso esa película que es un sistema virtual que cada uno lo puede tener en su casa y puede, por ejemplo, armar su circuito, o sea, en su computadora, en su celular, ¿no? Está en alemán todavía, pero espero que en algún momento va a salir en castellano todo. ¿No? Entonces uno escoge los componentes que uno quiera poner, ¿no? Un poco para mostrarle acá en la pantalla, no sé si se puede enfocar un poco más. Bueno, no es muy nítido, pero lo que quiero mostrar, todo ese es virtual, o sea, se explica ahí ya se ve, ¿no? Ahora sí, ¿no? Es un aprendizaje, como digo, que cualquiera lo puede hacer en su casa, ¿no? La teoría, incluso una vez leído todo, uno tiene que empezar a responder preguntas, ¿no? Ahí se explica. Ese módulo se arma, yo ya lo tengo armado. De ahí vienen varias preguntas que uno tiene que responder y el mismo sistema va a decir si lo respondió correcto o no. El instructor va a tener acceso a eso, él sabe si el alumno ha sido aplicado, si leyó todo, si lo respondió correctamente o no, ¿no? Y después, esto todo va acompañado, esa es la teoría que uno la puede hacer en la casa, pero después eso va acompañado con sistemas donde yo puedo simular un instrumento de medición. Acá yo puedo escoger ahí arriba, si me sube acá arriba, puedo escoger osciloscopio, voltímetro, no sé si se ve, vamos a escoger el osciloscopio, ¿no? Entonces, me aparece acá el osciloscopio, voy a tener que configurarlo para que, o sea, van a aprender a usar, es muy importante en futuro el osciloscopio, va a ser una pieza clave en el diagnóstico automotriz y yo sé que hay muy pocas personas que conocen bien o saben cómo usar un osciloscopio de manera correcta, ¿no? Entonces es muy importante aprender el uso del osciloscopio para el futuro. Entonces vamos a configurar el osciloscopio y ahora yo voy a poder empezar a hacer mediciones. Si acá me enfoca ese es un motor simulado que ahí tiene su pistoncito, ¿no? Tiene su pistón que se mueve. Acá arriba tiene sus bujías, ¿no? Y incluso le puedo poner un estroboscopio para ver el punto, ¿no? Y puedo hacer mediciones acá con la bobina, por ejemplo. En la bobina, si me muestra acá la pantalla, ¿no? Ahí veo una medición en real, que incluso si yo ahora modifico el punto de encendido, vamos a ver. ¿Ven cómo varía? O sea, es una simulación 100% real, como en un automóvil, ¿no? O sea, yo acá tranquilamente, sin ensuciarme la mano, puedo hacer las diferentes simulaciones. A ver, ¿no? Vamos a volver acá, ¿no?
Acá yo le puedo poner carga al motor, ¿no? Lo puedo acelerar el motor, puedo hacerlo más lento, puedo agregarle temperatura, ¿no? Claro que todo es simulado, pero así vamos a aprender fallas, porque el mismo equipo nos genera fallas y las vamos a tener que buscar, ¿no? Ese es solamente una parte. En total, acá hay más de 600 horas que uno podría entretenerse con esos equipitos y no solamente es encendido, ¿no? Tenemos de sensores, hay de motores eléctricos, hay todo lo que tiene que ver con la electrónica y ese va a ser el futuro. O sea, ustedes se van a tener que enfocar o ver de dónde pueden ampliar su conocimiento en la electrónica. Y de hecho que Senati también les va a brindar oportunidades para prepararse en lo que se viene, ¿no? Así que con eso hemos culminado la charla de hoy. Yo estoy a disposición para consultas con mucho gusto. Siempre hacemos una ronda de preguntas todavía. Si hay alguna inquietud, algo que desean saber, con mucho gusto acá los puedo atender. Gracias. Bien, bien jóvenes, en realidad, ¿alguna pregunta que alguien desea hacer? A ver, por favor, joven. Sobre el agua destilada. Usted dijo de que el agua destilada no era recomendable usar en la culata porque provoca desgaste, ¿verdad? Y aparte nosotros sabemos de que tampoco vamos a usar agua de caño porque eso oxida. Y entonces, ¿qué cosa podemos usar para que no afecte a la culata? A ver, sí. A nosotros nos dijeron de que debemos usar mitad líquido refrigerante y mitad agua destilada. Y usted nos dice que el agua destilada no es recomendable usar en la culata. Es que hay muchos que dicen que se debe usar agua destilada, pero yo les hago un ejemplo muy simple, ¿no? Si ustedes le ponen sal al azúcar, ¿no? O al agua, ¿no? Empieza a disolver la sal, hasta que se satura y la sal queda, ¿no? Pero igual con el azúcar, ¿no? O sea, en el té se disuelve hasta que esté saturado y ya no se disuelve más. Ahora, si nosotros le extraemos todo el azúcar o la sal de ese agua que le hemos puesto antes, ¿no? Lo primero que va a querer es otra vez agarrar los sales que le faltan, ¿no? Eso sucede también con agua destilada. En el agua destilada no hay minerales, no hay digamos, los materiales que suelen encontrarse en el acero, que suelen encontrarse en el aluminio. Entonces lo primero que va a querer hacer ese agua o va a querer agarrarse esos materiales, las sales, las moléculas, ¿no?, que le faltan, va a querer compensarlo con lo que encuentre en el acero, en el aluminio, ¿no? Entonces eso, como digo, genera una corrosión electroquímica similar como el proceso de la batería, ¿no?, donde se desprende de un lado parte del material y se vuelve a colocar en otro lado, pero en ese caso posiblemente se desprenda de la culata y se deposite en una parte del fierro, ¿no?, del bloque de acero, ¿no?, porque también lo que tú dices puede tener razón siempre en cuando el motor sea 100% del mismo material, mientras no haya aleaciones distintas, mientras no haya dos materiales distintos. Cuando existen dos materiales distintos, especialmente, y eso sucede para cualquier cosa, si yo le pongo una guacha de aluminio a un acero, va a empezar a haber una corrosión electroquímica, ¿no?, porque son dos materiales distintos. Entonces va a empezar a un intercambio de iones que va a dañar uno de los dos materiales, generalmente el menos noble, ¿no? Entonces nunca se debe usar dos materiales distintos sin protección. Si le pongo pintura, si le pongo una laina de plástico, no habría ningún problema.
Pero si lo pongo directo, contacto en contacto, materiales distintos empiezan a tener corrosión electroquímica, metales distintos, perdón, no materiales distintos, sino metales distintos, ¿no? Y como el motor está hecho de metales, si yo le pongo agua destilada, empieza a caminar, a intercambiar los iones alegremente, porque le falta esa neutralización que tiene el agua del caño, ¿no? El problema del agua de caño en realidad es el calcio. O sea, lo que debemos tener es un agua blanda, no muy dura. O sea, eso sí, podríamos descalcificarlo y eso sería lo ideal, ¿no? Yo sé que muchos recomiendan agua destilada, pero como digo, no es lo ideal, ¿no? Salvo que el líquido refrigerante que usen compense lo que le falta al agua destilada, porque lo primero que va a buscar esa agua destilada es dónde sacar iones que le están faltando, ¿no? Mientras el agua natural del caño está neutralizado, digamos, ¿no? ¿Ya? Buenas noches, ¿qué tal? Otra pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre el aceite mineral y aceite sintético? Buena pregunta. El aceite mineral definitivamente es una tecnología antigua. Hoy en día en Europa, por ejemplo, la participación en el mercado del aceite mineral en Europa en general es menos del 10%. El 90% de los lubricantes que se venden en Europa son en realidad hidrocraqueados, que es una tecnología sintética que hoy en día se acerca un poco más a lo mineral que a lo sintético. Es, digamos, nosotros conocemos tradicionalmente el aceite sintético, que es un aceite químicamente elaborado bajo una síntesis, ¿no? Es un proceso costoso, muy costoso, y el aceite mineral, que en realidad es un destilado tal cual como sale de la tierra, con un poco de aditivos. El sintético sí es, como digo, se descompone todas las moléculas y se vuelve a armar como el aceite ideal. Pero en los últimos 20 años la tecnología de la lubricación ha avanzado bastante y se ha encontrado los beneficios del aceite mineral. Eso les voy a adelantar. El aceite mineral siempre tuvo una tremenda ventaja ante el sintético. El aceite mineral se mezcla muy bien con los aditivos. Entonces, el aceite mineral acepta muy bien los aditivos, mientras el sintético los rechaza. Entonces, el proceso de hacer que los aditivos se mantengan mezclados en el aceite sintético es bastante costoso. Entonces, hace 20 años salió el aceite hidrocraqueado, que en realidad también es una tecnología sintética, pero mucho menos compleja que la sintética antigua. Y es así que los aceites hidrocraqueados de hoy en día superan largamente a los sintéticos, y por eso muchos que venden acá aceites hidrocraqueados los venden como sintéticos, porque en realidad es un proceso sintético, pero en Europa, por ejemplo, claramente por la ley de la competencia y de la verdad, uno tiene que decir lo que es aceite sintético, lo que es aceite hidrocraqueado y lo que es aceite mineral. Entonces, pero acá en el Perú he visto que muchos que venden lubricantes los venden como sintético cuando en realidad son hidrocraqueados. No tiene que desmerecer nada de eso. El hidrocraqueado es un poco más económico o bastante más económico que el sintético y se mezcla mucho más fácil con los aditivos. Por eso les aseguro que en unos 5 años ya no va a existir aceite sintético, va a ser el hidrocraqueado, porque todo el desarrollo se invierte en el aceite hidrocraqueado, ¿no? Y yo lo veo en las estadísticas de importación, porque el aceite hidrocraqueado en la partida arancelaria de aduanas es como aceite mineral y el sintético es otra partida arancelaria, ¿no? Entonces yo veo de la competencia de todos los que importan como aceite mineral y lo venden como sintético, ¿no? Pero en realidad sí es un proceso sintético, no es que estén mintiendo, ¿no? Y los aceites hidrocraqueados hoy en día superan bastante los minerales. De hecho, que no se puede hacer un mineral 0W30 o 5W30.
definitivamente un 5W30 es un aceite hidrocraqueado o un aceite sintético, pero jamás mineral. Los minerales son 15W algo o quizás 10, pero ese ya es un semisintético o tiene compuestos minerales, compuestos sintéticos o hidrocraqueados. La ventaja de la nueva tecnología hidrocraqueada o sintética es justo esa, la delgadez con el motor frío y la espesura suficiente con el motor caliente, ¿no? Entonces, protege muchísimo más el motor, ¿no? Cuando yo en los años 78 justo vimos temas de aceite sintético, se hizo pruebas en la Mercedes y nosotros hemos visto que el motor dura el doble con el aceite sintético comparado con el mineral de esa época, ¿no? Y para mí me fue una maravilla, pero en ese momento no se conseguía ese aceite que teníamos probado, ¿no? Pero y al medio año le pregunto al ingeniero, oye, ¿qué pasó? Hasta ahora no se vende, ¿por qué? Yo quiero comprar ese aceite. Me dice, no me vas a creer. Cuando nosotros le propusimos eso al área comercial, me dijo, ¿estás loco? ¿Cómo voy a vender un auto que va a durar el doble? Yo prefiero que no dure tanto, así que sigan usando el aceite mineral, ¿no? Y el aceite sintético recién cobró fuerza, demoró como 5 o 6 años cuando ya todos sabían que es mucho mejor. Duró tanto tiempo porque nadie quería sacar el aceite sintético porque no le convenía ni a los que venden aceite, porque también los intervalos de cambio se hacían cada 3.000 kilómetros, con el sintético subían a 6.000, 10.000 kilómetros. Entonces los que vendían lubricante decían, no, mejor me conviene vender mineral, ¿no? Y los que fabricaban autos decían, bueno, mejor yo también, porque el motor también solamente va a durar la mitad, ¿no? Entonces, hasta que el mismo consumidor empezó a presionar y empezó a salir a Volkswagen como primera, que dijo, el nuevo Volkswagen Golf, 10.000 kilómetros de intervalo de cambio y no tiene que ir al taller antes de los 10.000 kilómetros. ¡Wow! Y todo el mundo empezó a comprar ese auto. Una maravilla porque la mano de obra en Alemania subió tanto, el costo del piso de un taller era tan caro que ya no podían soportar pues la cantidad de autos que iba ¿no? Entonces tenían que alargar los intervalos de servicio. Ahí empezó a usarse el aceite sintético, ¿no? Y eso va a suceder acá también, los talleres están repletos, así que van a tener que empezar a dar servicios cada 10.000, 15.000 kilómetros y usar un mejor aceite, ¿no? Buenas noches, ante todo agradecerle por la gran exposición que usted ha hecho, es muy clara. La pregunta es la siguiente, antes de que se venga esa innovación tecnológica de los autos eléctricos, ¿va a haber otras innovaciones, como he leído en un artículo en internet sobre la ignición láser? Esa es una, y la otra es de que el kit que se vio en la pantalla, que usted, que su costo aproximado, ¿no? Son dos preguntas puntuales. Sí, o sea, yo creo que la tendencia definitivamente es el auto eléctrico, porque obviamente hay los autos híbridos, ¿no? Que ya están circulando, están funcionando, pero es una preetapa para el auto eléctrico, ¿no? Porque el auto híbrido tiene la ventaja que el motor a combustión produce la electricidad para recargar las baterías, consume mucho menos, ¿no? Contamina mucho menos, pero todavía sigue siendo costoso porque es un motor a combustión y un motor eléctrico, ¿no? Cuando en futuro va a ser netamente eléctrico y los autos eléctricos de verdad tienen una potencia increíble, aceleran más rápido que un auto a combustión, hay menos masas, inercias de masas, ¿no? Los pistones que suben y bajan, ya no hay pistones que suban y bajan, es un rotor, ¿no? que solamente tiene que girar, ¿no? Entonces se pierde mucho menos energía en un auto eléctrico. O sea, el futuro definitivamente está yendo para allá, se están haciendo pruebas con autos de nitrógeno, pero todo eso son sumamente costosos, ¿no? O sea, en mi opinión y por la tendencia que estoy viendo, es el auto eléctrico el que va a venir en futuro, ¿no? Y todas las otras inventos y pruebas que se están haciendo van a resultar muy costosas en comparación al auto eléctrico. El artículo que yo leí
y lo dijo muy claro, al final no van a ser los inventores, las grandes marcas que van a poner la tendencia, va a ser el público, va a ser el usuario que va a decir, yo me compro un auto eléctrico, aunque solamente me rinda 150 kilómetros, pero si es barato, yo no consumo combustible, lo enchufo en el garaje de mi casa y, ¿no? Entonces, el usuario va a empezar a migrar a esos autos eléctricos, porque ya hay un montón de empresas chicas, no estoy hablando de Tesla, sino estudiantes que se armaron su propio auto eléctrico, hay un montón de empresitas chiquitas. En la India quieren empezar a fabricar un auto eléctrico por $9,000, ¿no? Entonces, cuando empiece a salir esto, ya es la presión del usuario que va a obligar a las grandes marcas a también poner la tendencia, ¿no? Y esa fue también una de las razones por las cuales el motor Wankel nunca prosperó, porque no invirtieron lo suficiente, porque en realidad el motor Wankel es mucho más eficiente que un motor a pistones, ¿no? Pero eso no sé, por un acuerdo de todos los que fabrican autos, dicen, no, sigamos mejor con el motor a pistones y, ¿no? Pero ahorita el mundo ha cambiado, ahorita ya el acceso a la información es mucho más amplio y las novedades se esparcen muy rápidas, así que para mí la cosa está clarísima. Para mí el auto eléctrico va a estar mucho más posicionado en 5 años que ahora y todos van a tener que ir en ese sentido, ¿no? La gente ya al final va a decir, si me cuesta el doble o el triple manejar un auto a combustión, me compro uno eléctrico, pues, ¿no? Y automáticamente por eso desaparecen esos autos, van a desaparecer. Como también los celulares. Nosotros cambiamos de celular no porque el antiguo ya no funciona, sino porque el nuevo tiene tantas cosas adicionales, tantas ventajas adicionales, que ya botamos el celular antiguo. Pero no es por obsolescencia, no es porque ya se malogró, ya está viejo, ya me cuesta mucho, no. Es porque el nuevo tiene mucho mejores prestaciones que el antiguo, ¿no? Entonces ya no cambiamos las cosas como antiguamente, ya está viejito, ya necesita mucha reparación. No, lo cambiamos porque hay mucha innovación. Y eso va a pasar con el auto eléctrico. O sea, yo sé que el simulador costará $2,000, algo así, ¿no? O sea, el tema más es, pero ahí uno puede practicar 100 horas de clase, ¿no? O sea, lo importante es el software, ¿no? O sea, ahí hay paquetes que cuestan como $30, $40 al mes, pero uno puede aprender mecánica en su casa, ¿no? Y venir a la práctica al simulador, ¿no? Es como un piloto de avión, ¿no? Que en su casa puede ver toda la teoría y todo y de vez en cuando va al simulador, ¿no? Entonces, ese es el futuro en la parte electrónica, porque va a ser difícil transferir todo ese conocimiento solamente en aula. Ahí van a tener que ser muy aplicados en casa también, ¿no? Y en Alemania ya los estudios se están manejando así, ¿no? Bien, un fuerte aplauso entonces. Gracias. Señores, para la empresa Sistema Automotriz SAC. Ingeniero Carsten Cookle, mis felicitaciones, una gran ponencia, sinceramente muy clara. Muchísimas gracias por su presencia. Esperamos el próximo año nuevamente contar con su presencia acá en este evento.